Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y primero que nada, felices Pascua. Feliz día de la resurrección. Jesucristo ha resucitado, está vivo. Que no se nos vayan siempre esas ganas de seguir predicando ese mensaje de que si Él está vivo, tú podrías estar vivo también para siempre si lo sigues. Así que tengamos eso siempre presente. Y hoy vamos a estar hablando de temas fuerte. Vamos a hablar de Daily Wire, que tal vez algunos lo conocen, algunos no, pero es un organismo conservador o un medio conservador que escribe, que saca videos, que tienen programas, podcast y tienen mucha programación. Y vamos a ver por qué a ellos les preocupa mucho las conversiones al catolicismo. Vamos a mirar unas cosas sobre eso basados en un artículo y vamos a hablar también de la guerra, por supuesto. Lo último ha sido la tregua que Irán y Trump han aceptado a ambas partes y se comprometen en ciertas cosas hasta 2 semanas, si no me equivoco. Así que hoy pues Jesse nos va a hablar de eso también. Y nada, Jesse, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Luis. Bienvenido. Gracias, hermano. Y pues gracias. Vamos a empezar con el Daily Wire. El portal de Daily Wire publicó recientemente un artículo en el que sugiere que el aumento de conversiones al catolicismo viene acompañado de un patrón preocupante de antisemitismo. La tesis es clara. Quienes se convierten, especialmente en ciertos círculos conservadores, terminan adoptando posturas críticas hacia Israel o el judaísmo, lo cual, según el medio, sería señal de radicalización. El problema no es solo la acusación, es la simplificación. Equiparar diferencias teológicas o cuestionamientos políticos con odio hacia un pueblo no es análisis serio. Es una estrategia para deslegitimar cualquier postura incómoda como les ha venido funcionando. Jesucristo no es un argumento político. Uno de los puntos más repetidos en esos debates es la afirmación de que Jesús era judío, utilizada como un punto automático entre el cristianismo y el judaísmo contemporáneo. Tanto es así que algunos judíos tienen la osadía de decir que nosotros, entre comillas, adoramos a un judío y deberíamos adorarlos a todos. ¿No me creen? Tengo que reír. Sorry. Aquí está una entrevista con un judío, se llama Rabbi Chaim Richman y Jem Long, en un programa entre dos judíos, y dice ahí en las redes sociales, dice, a los amigos cristianos, ustedes los cristianos están adorando a un solo judío, pero deberían estar adorando a cada uno de nosotros. Punto final de comillas. Interesante. Tú sabes que hay algo que yo he escuchado de algunos de estos rabinos, Jesse, que honestamente, miren, yo no sé, ¿verdad? Hay que orar mucho por ellos, pero hay un ego, no un ego, hay como un sentimiento de superioridad de ellos como raza por encima de las otras, porque los judíos fueron el pueblo escogido de Dios. Hay grupos judíos que podríamos hablar de eso, pero tú sabes que siempre que se habla de la Segunda Guerra Mundial se habla de la raza superior y se acusa a los nazis de eso. Pero es interesante ver que en el Talmud y en ciertas cosas que algunos judíos hablan hoy en día, ellos hablan de una superioridad de los judíos por encima de todas las naciones. No, sí, es doctrina judía que viene del Talmud. Lo has dicho muy bien. Y por lo tanto también ellos toman esos renglones del Antiguo Testamento donde Dios los llama el pueblo elegido de Dios, pero eso fue en el Antiguo Testamento que ya terminó, ya fue cumplido y transformado por el Nuevo Testamento. Ya eso ya no aplica hoy día a esa tierra que se llama Israel. Por lo tanto, aquí dice Luis, por esta afirmación sin contexto, se usa de forma engañosa. Jesucristo nació en el pueblo hebreo, sí,
pero para el cristiano y particularmente para el católico, Cristo no es una figura histórica más, es el Hijo de Dios vivo, resucitado y fundador de una nueva alianza que transforma radicalmente la relación entre Dios y el hombre. En él nace el nuevo Israel, nosotros, vienen diciendo los católicos y los bautizados, con su santa cruz redimió al mundo y nos dio la opción de salvarnos y llegar a la vida eterna. Reducir a Cristo a una categoría étnica o política es vaciar el núcleo del cristianismo. Es tan bruto como decir que Jesús era palestino. No cabe. Y más aún, pretender que esa realidad implica una continuidad automática con el judaísmo actual es un salto que la propia teología cristiana no sostiene. Luis, ¿puedes seguir? Claro que sí. Aquí dice, la fe católica no es una rama del judaísmo. Otra confusión frecuente es presentar a la iglesia como una extensión o rama del judaísmo, que no lo es. El cristianismo nace del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, pero no permanece como una derivación del judaísmo posterior a Cristo. La iglesia afirma que en Cristo se consuma la revelación y que la nueva alianza no es una versión paralela, sino definitiva. Y les cuento que ellos siguen esperando a un Mesías solo para ellos, ¿verdad? Estamos hablando de los judíos. Uno que no venga a salvar a los gentiles como nosotros. Esto no implica odio ni rechazo al pueblo judío, implica una afirmación doctrinal central del cristianismo. Negar esta diferencia para evitar incomodar sensibilidades políticas no es unidad, es confusión. Jesse, perdona que pare aquí, pero quiero hacerte una pregunta para que le des claridad a la audiencia rapidito. ¿Hay alguna diferencia? Obviamente sabemos que en Cristo se cumplen las promesas de la antigua alianza, desde Abraham, los profetas, el rey David, bueno, y eso lo tuvimos, ojalá los que hayan participado en la liturgia del sábado, en la noche, el sábado de gloria, pues pudieron ver ese catecismo que es bien rico en las lecturas que se leen en la Santa Misa o en la liturgia, pero yo quería que nos explicaras brevemente. ¿Hoy en día se practica el mismo judaísmo que practicó Jesús? ¿Es posible? No. El judaísmo que se practicaba en el tiempo del Antiguo Testamento y en el templo de nuestro Señor. Ellos tenían un templo y tenían sacerdotes que se llamaban Sadducees, saduceos. Uh-huh. También tenían ellos el sacrificio de animales. Y todas esas cosas fueron destruidas por los romanos como en el año 70. Todos los sacerdotes judíos fueron matados por los soldados romanos. El templo fue tumbado completamente y quemado por el general Titus y el emperador Vespasian, padre e hijo. Y desde el momento desde que Jesús murió en la cruz, fue la última vez, en ese momento cuando se rompió la cortina del Holy of Holies, del lugar más santo. Eso indica, porque se rompió la cortina desde arriba hasta abajo, eso indica que Dios rompió la cortina, que ahora ya no hay, uno ya no entra a la presencia de Dios a través del sumo sacerdote, a través de la antigua alianza. Uno entra a la presencia de Dios con el sumo sacerdote que se llama Jesucristo, y Jesucristo ahora es nuestra alianza perfecta. Y ahora se practica lo que se llama Rabbinic Judaism, judaísmo rabínico, porque ya no tienen un templo ni animales para sacrificar. Ellos nomás es una religión de pura oración que se practica en la sinagoga, pero ellos, los judíos todavía ellos anticipan, un día poder construir el templo otra vez por la tercera vez. Claro, excelente. No, gracias por aclarar eso, porque es triste cuando la gente piensa así. Miren, es imposible que el judaísmo, que haya algo paralelo. La iglesia nos enseña eso. No es que hay dos alianzas con Dios. Está la de los judíos y el plan B son los cristianos para los gentiles.
esa no es el caso. La iglesia misma dice eso, nos afirma eso, los padres de la iglesia también. Siempre la iglesia católica nos ha enseñado eso y la Biblia, San Pablo nos habla de eso muy claramente. Aquí no hay una rama, como dice el artículo, una ruptura. Jesús no fundó una nueva religión. Realmente es una continuidad del judaísmo que ahora se le llama cristianismo, porque ahora Cristo se deja, ahora Dios se deja ver. Ahora sí tenemos nombre. Los judíos no podían mencionar el nombre de Dios y le decían Yahweh y utilizaban ciertas consonantes. Ahora sí, ahora hay un nombre, Jesús, ¿verdad? Entonces, que tampoco debemos mencionarlo en vano, pero sí tenemos un nombre, tenemos una cara, tenemos una imagen. Entonces, es una continuidad. Entonces, te pregunté te hice esa pregunta porque la percepción de algunos que los judíos todavía cumplen con los mandatos de la antigua alianza no son ni siquiera ciertas. El judaísmo de hoy es imposible poder ser el mismo judío que era antes. Y eso es voluntad de Dios, honestamente yo creo, Jesse. Dios no ha permitido que ellos puedan hacerlo porque eso ya se acabó. Sería una contradicción para los planes de él. ¿Quieres que siga leyendo? Sí, por favor. Vamos allá. Dice aquí, Israel 1948 no es el Israel bíblico, que es parecido a lo que estamos hablando ahora también. Otro punto crítico es la identificación automática entre el Estado moderno de Israel y el Israel bíblico. Son realidades distintas. El Estado fundado en 1948 responde a un proceso político moderno, con intereses, alianzas y conflictos propios del siglo XX y XXI. Pretender que sus acciones representan directamente un mandato divino o una continuidad teológica incuestionable es una lectura ideológica, no religiosa. Y pues ustedes bien saben que el senador Ted Cruz pues defiende algo así. Y dice aquí es donde el debate se vuelve incómodo, porque cuestionar decisiones del Estado de Israel, como se cuestiona cualquier otro país, no es antisemitismo, ni va contra la Biblia, ni es ir contra Dios, es ejercer criterio político y moral. No pueden quitarnos la facultad de hacer preguntas y cuestionar la política con una premisa falsa. El derecho a cuestionar no es odio. El católico no está llamado a alinearse automáticamente con ningún proyecto geopolítico, está llamado a la verdad. Por eso plantear preguntas sobre el destino de recursos públicos, sobre conflictos internacionales o sobre el trato a minorías religiosas no es extremismo, es responsabilidad. Denunciar la persecución de cristianos en Medio Oriente no es antisemitismo. Rechazar la guerra como solución permanente no es antisemitismo. Denunciar la expansión por premisas supuestamente bíblicas en zonas vulnerables matando inocentes no es antisemitismo. Negarse a aceptar narrativas simplificadas tampoco lo es. Los católicos no entramos en esa lógica, estamos obligados a resistirla. No somos pro-islam, no somos antijudíos, no somos instrumentos de agendas políticas. Somos o intentamos ser seguidores de Cristo. Y eso implica algo mucho más exigente: buscar la verdad, defender la dignidad humana y rechazar la guerra, venga de donde venga. Jesse, ¿algunos comentarios? Lo dijo Voto Católico perfectamente. Lo ha articulado la posición católica y también ha articulado perfectamente que Israel hoy día, que se fundó en 1948, no es el mismo Israel del Antiguo Testamento. Es algo completamente diferente. Es una entidad política y no es la continuación del reino de David. La continuación del reino de David es la Iglesia Católica. Y aquí dice, por último, dice, lo que algunos medios no están dispuestos a admitir es que el crecimiento del catolicismo no responde a una moda ideológica, sino a una búsqueda de verdad. Porque tantos se convierten cuando llegan a los padres de la iglesia en la búsqueda de la verdad. Personas que estudian, que leen, que profundizan en la fe y que precisamente por eso dejan de aceptar relatos simplificados. Eso incomoda. Incomoda que los católicos ya no se creen lo que dicen, ya no se creen lo que dicen, sino que buscan por sus medios y llegan a la verdad en Cristo. Les molesta, por ejemplo, al Daily Wire y otros, que se sepan que condiciones se juzga a Cristo pasándose por alto las mismas leyes de los judíos para poder condenarlo. Es tan obvio que el mismo Charlie Kirk lo expuso cuando
querían vetar pasajes bíblicos por antisemitismo. Charlie Kirk, en paz descanse, envió en las redes sociales una pregunta. Dijo, pregunta, ¿Did the House of Representatives just make parts of the Bible illegal? Si la Cámara de Representantes hizo partes de la Biblia ilegal, porque ya Charlie Kirk supo que ellos tenían esta tendencia. Si alguien criticaba las pólizas de Israel, la gente las personas en la política empiezan a llamarte antisemitismo o antisemita. Dice aquí, les molesta tanto esa verdad que algunos van tan lejos que quieren declarar antisemita la Semana Santa. El problema es que la Biblia no miente. Ya nos dio la respuesta en Lucas 19, de 39 a 40. Dice, algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra de Dios. Porque un creyente formado no es fácilmente manipulable. Y eso hoy es profundamente contrarrevolucionario. Totalmente. ¿Sabes qué, Jesse? Yo me recuerda este artículo, esta opinión de Daily Wire, me está recordando un poco el artículo que, ¿cómo se dice? Retuiteó o compartió el senador Ted Cruz. Es la misma teoría que realmente, o sea, nosotros estamos defendiendo lo que dice la Biblia, no es antisemitismo, estamos hablando del cumplimiento de esas promesas que sí se le dieron al pueblo de Israel, se le dio a Abraham, se le dio a todos sus profetas y se cumplen en Cristo. Estamos siendo coherentes con nuestra fe y lo hacemos con caridad. Incluso la iglesia ora por la conversión de los judíos y tenemos muy buena relación. Los líderes tienen relación con los judíos, ¿no? Y pues nunca se ha pedido, cuando hablamos de que los judíos fueron los que llevaron a Jesús ante Pilato, que eso es uno de los pasajes que dicen que es antisemita en la Biblia. Es un hecho histórico, eso pasó en el momento. Nadie está diciendo que son los judíos de hoy, nadie ha dicho que fue el pueblo entero de judío, porque cuando miramos las escrituras, San Pedro habló, se convirtieron 3,000 o 5,000 en el primer día que él predica. ¿Y quiénes eran todos esos conversos? Eran judíos. O sea, los judíos se convirtieron también y los primeros apóstoles eran judíos. La Santísima Virgen María era judía, o sea, de raza y de religión, ¿no? Entonces, no es eso, ese no es el punto, pero el punto es que es la historia. Y sí, los judíos estuvieron envueltos en toda esta trampa que le hicieron a Jesús y buscaron la manera de que los romanos lo mataran y manipularon la manera en que se hizo el juicio para poderlo llevar a la muerte. Eso no es secreto. Eso no es historia, es historia. Exacto. Entonces, esos son los pasajes que ellos miran como que la Biblia no se puede cambiar. Es la historia, está ahí. No hay de otra. Y por eso, Luis, está prohibido para un judío leer el Nuevo Testamento. Cuando yo he ido a Israel varias veces y he hablado con los guías para los turistas, y la mayoría de ellos son judíos, ellos, cuando hablas con ellos personalmente, te dicen, nosotros estamos prohibidos a estudiar el Nuevo Testamento. Y también me han dicho que todos los versos en la Biblia donde la Iglesia Católica mira la prefiguración del Mesías, como Isaías 53, el siervo de Dios, que le están jalando la barba y dando bofetadas. Los judíos, ellos están entrenados a todos esos versos que claramente habla de Jesucristo de Nazaret. Lo que ellos hacen con esos versos, ellos les dicen en sus escuelas, escuelas judías, todos esos versos aplica al país de Israel. Dice, no, los cristianos dicen que es Jesús de Nazaret. No. Eso la aplica a Israel. Está hablando de Israel. Y lo curioso es que muchos de esos versos está hablando de una persona, no de un país, de una persona que están torturando, que están bofeteando, que están golpeando. No está hablando de un país, y por lo tanto se ponen ellos los lentes. Tienen ellos una ceguera espiritual cuando esos versos, que son como más de 100,
donde habla claramente de Jesús el Mesías, ellos simplemente no quieren mirar lo que es obvio. Sí, así mismo es. Yo siempre me acuerdo del faraón antes de que el pueblo de Israel fuera liberado, hizo que el corazón de faraón se pusiera duro, ¿no? Que no pudiera ver. Y a veces yo pienso también que pues Dios está haciendo esto para que ellos no vean, y para que cuando venga esa conversión que va a venir por masas en un momento dado en la historia, pues sea de todo corazón, de verdad que sí. Bueno. San Pablo dice lo mismo, que Dios ha dejado que se endurezca el corazón de los judíos para un tiempo indicado cuando cuando muchos de ellos se van a convertir. Muchos van a convertir a la fe católica, a la nueva alianza. Muy bien, Luis, ¿puedes tú comenzar con el próximo? Claro que sí. Dice aquí, Trump accede a una tregua de 2 semanas mientras Irán se compromete a reabrir el estrecho de Hormuz. Dice aquí, vamos a leer el párrafo como tal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha accedido a una tregua temporal y ha anunciado la suspensión de los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas, en un momento en el que, según ha afirmado, las negociaciones están muy avanzadas hacia un acuerdo definitivo de paz a largo plazo. La decisión se produce en plena escalada de tensión y tras recibir una propuesta de 10 puntos por parte de Teherán, que Washington considera una base viable para negociar. En un mensaje publicado en Truth, la red social de Trump, ha asegurado que la suspensión de los ataques responde a las conversaciones mantenidas con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir. El mandatario ha condicionado la tregua a que Irán garantice la reapertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, y ha defendido que Estados Unidos ya ha cumplido sus objetivos militares. Además, ha sostenido que ambas partes han acordado casi todos los puntos de controversia y que el plazo de 2 semanas permitirá cerrar un acuerdo definitivo de paz. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que podría darse la edad dorada de Oriente Medio horas después de haber anunciado un acuerdo. Asimismo, ha indicado que su gobierno ayudará a gestionar el tráfico acumulado en el estrecho de Hormuz. Comentarios, Jesse. Pues aquí lo que tenemos un país que objetivamente ellos han estado involucrados en el terrorismo desde 1979, y muchos de los actos de terrorismo han sido contra los Estados Unidos en diferentes áreas del mundo, pero contra personas del ejército, del militar. También lo peligroso de Irán es que ellos son una teocracia. ¿Qué quiere decir eso? Ellos piensan que Dios gobierna Irán, y ellos piensan que el Ayatollah es la imagen de Dios en el mundo. Eso es mucho más que el católico. El católico dice que el Papa es el vicario de Cristo. Vicario viene siendo como el diputado de Cristo, el secretario de Cristo, pero no los musulmanes. En Irán, los musulmanes shia dicen que el Ayatollah es el imagen de Dios en el mundo. Por lo tanto, endiosan a este hombre y a este puesto. Y ellos creen que Dios, que Allah, él gobierna este país. Y por lo tanto, eso es muy peligroso cuando un país crea algo así. Y por eso, desafortunadamente, como nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:6, que siempre habrán guerras. Siempre habrán guerras. Y gracias a Dios que las personas de Irán, el gobierno hoy día, no sé si es el gobierno permanente, temporáneo, pero ellos han entrado en un acuerdo, en un acordado de paz con los Estados Unidos, porque, Luis, nadie quiere la guerra, nadie quiere guerra, pero sí también sabemos objetivamente que Irán ha sido
ellos han sido un país que ha causado mucho daño al mundo desde 1979, pero gracias a las oraciones de tanta gente, yo creo que todo se está calmando. No, sí, totalmente. Y sí es cierto lo que dice Trump, de que ellos ya, ¿sabe? Los aviones, el armamento que tenía Irán ya está debilitado. Pues ya por lo menos, como dice él, ya hicimos las metas que queríamos militarmente. Ahora el otro punto es ver cómo abren otra vez este estrecho que lo usaron como, lo cogieron de rehén, de hostage, para ellos poder seguir en el poder. Y la otra cosa que yo quería preguntarte, Jesse, ¿qué tú piensas? Porque a mí me sorprendió, gracias a Dios no pasó nada, pero lo que Trump publicó el domingo, quería que dijeras algo sobre eso, usó las palabras, la F-word, y dijo, tú sabes la que te estoy diciendo, no, pero lo que a mí no tanto la F-word está mal, no se debe decir, no sé cómo decirlo en español, pero yo creo que todos los que me están viendo, la que empieza con F, yo creo que los que no son bilingües, pero más o menos entienden, son palabras malas, punto. Él lo puso en escrito, pero puso también que se iba a sufrir toda una generación, se iba a aniquilar toda una generación. Esto fue interpretado por muchos como podría ser un ataque nuclear, que Estados Unidos iba a empezar a bombardear todo Irán, iba a matar muchísima gente. Incluso ahora se están abriendo unos medios en contra del presidente Trump por haber dicho eso, aunque gracias a Dios no pasó nada. Pero, ¿qué tú piensas de eso? ¿Se le pasó la mano a Trump el domingo? Sí, sí se le pasó la mano. Y tenemos que recordar, Luis, que Trump no es católico. Él no piensa como católico. Él no tiene la moderación o la templanza en su personalidad y en su hablar como un católico. Por lo tanto, es la primera cosa que voy a decir, que no es católico, es una persona política, un hombre de negocios. Por lo tanto, él no tiene la formación que tú y yo tenemos en virtud, en templanza, en moderación. Esas cosas son principios católicos que tú y yo nacimos escuchando de esas cosas. Él no. La segunda cosa es, vemos claramente lo que se llama la concupiscencia del hombre. Todos nosotros, cada ser humano tenemos esa tendencia al mal. Normalmente cada persona tiene la tendencia al pecado, a lo que es malo, y para hacer algo bueno o decir algo bueno, eso requiere esfuerzo. Por lo tanto, vemos la concupiscencia de Donald Trump abiertamente. Eso no me sorprende. Y la tercera cosa, yo diría, es que también podría ser, yo no estoy de acuerdo en las palabras que él dijo, obviamente como el líder de este país, pero en inglés hay una palabra, dicen lo que él estaba diciendo, él estaba gaslighting a Irán, gaslighting. Es decir, gaslighting es como diría yo, y muchos pensamos eso. Yo sé, Trump él toda la vida ha estado en la televisión, le gusta el mercadeo, sabe influenciar las masas, y yo creo que eso es lo que él estaba buscando. Es manera de influenciar. Sí, porque a mí me llamó mucha gente, me escribieron, y yo le decía, no puede ser que a Estados Unidos se le ocurra una cosa así, estarán locos, va a salir todo mal. Pero sí, lo que él dijo es inapropiado. No se queda como que diantre, pero ¿cómo que va a aniquilar toda una generación? ¿De qué está hablando él aquí? También eso se llama también, Luis, lo que él estaba usando en esa retórica, es forma de hablar, donde uno dice algo exagerado para tratar de hacer un punto muy fuerte. Jesse, si puedo dar un ejemplo, como cuando uno escucha que la gente te dice, te voy a partir la cara si sigues hablando así. Eso no se debe decir. Es más, yo he escuchado mamás y papás decirle a los hijos que eso no se dice, y no le parten la cara nunca, ¿verdad? Imagínate romperle la cara completa a alguien, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿verdad? No sé. No, es buen ejemplo. No, pero eso también se usa en la Biblia. Es esa manera de hablar. Y está mal, no debe hacerlo. Un presidente no debería hablar así totalmente. Correcto. Es forma que todos usan eso en su manera de hablar. Dicen,
tú estás tan gordo como un elefante, tú estás tan alto como una escalera. Es manera de hablar para tratar de ser un punto fuerte. Y también eso se usaba, Jesucristo usaba la misma técnica. Él dijo, un ejemplo, si tus ojos causan que tú peques, sácate los ojos, quítate los ojos. Eso se llama hyperbole. Hiperbolía, yo creo, hyperbole es manera de hablar exageradamente para hacer un punto claro, un punto fuerte. Se llama en retórica hyperbole. Entonces, estoy seguro que se dice hiperbolía. Claro. Aunque nuestro Señor lo usó para enseñarnos y es diferente, ¿verdad? Con Trump aquí se ve que estaba enojado. Yo no sé si fue que se cayó de la cama. ¿Qué pasó? Porque Jesús no tiene concupiscencia y Donald Trump sí tiene. Por eso. Todos usan hyperbole para hablar, pero Jesús lo usó perfectamente porque él no tuvo concupiscencia. Todos los demás, nosotros usamos hyperbole, pero muchas veces la usamos de manera que es pecaminosa. Totalmente. Muy buen punto. Excelente. ¿Quiere que siga leyendo? Por favor. Dice aquí rapidito, Irán ha anunciado minutos después del mensaje de Trump que iniciará negociaciones de paz con Estados Unidos a partir del 10 de abril en la capital en Islamabad, capital de Pakistán, en un intento de concretar los avances logrados en el terreno militar en un acuerdo político. Según han indicado las autoridades iraníes, las conversaciones podrían prolongarse más allá de esa fecha si ambas partes lo consideran necesario, aunque el objetivo es cerrar los detalles en un plazo máximo de 15 días. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha avanzado que Irán había acordado reabrir el estrecho de Hormuz como parte de una tregua de 2 semanas condicionada al cese de los ataques israelíes y estadounidenses. Dice aquí, citando, si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas suspenderán sus operaciones defensivas, ha declarado Araghchi. Durante un periodo de 2 semanas será posible un paso seguro por el estrecho de Hormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas, ha añadido. En un comunicado de la oficina del primer ministro, el gobierno israelí afirma que apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante 2 semanas con la condición de que Irán abra inmediatamente el estrecho y cese todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región. Añade que ahora los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar que Irán deje de representar una amenaza nuclear de misiles y terroristas. Que ellos apoyan esa meta. Pero al contrario de lo que señala Pakistán, Israel precisa que esa tregua no incluye el Líbano, donde mantiene sus operaciones. Dice aquí, la pausa de las operaciones militares llega además tras la mediación del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, que había solicitado ampliar el plazo para permitir que continúen los esfuerzos diplomáticos. El ultimátum lanzado por Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz expiraba este martes por la noche bajo la amenaza de una respuesta militar de gran escala si no se cumplían sus exigencias. Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto al fuego inmediato en todas partes, incluyendo en el Líbano y otros lugares con efectos inmediatos. Eso lo afirmó Sharif, el de Pakistán. El mandatario pakistaní ha señalado que espera que las delegaciones de ambos países asistan a una ronda de negociaciones en Islamabad. Sé que falta un poquito aquí, se nos va el tiempo, pero lo que quería preguntarte, Jesse, ¿te parece curioso? Intervino Pakistán, siempre hay un tercero, ¿no? Que interviene, a veces es el Vaticano incluso que interviene en estas cosas, pero ¿por qué Pakistán? No tienes algo ahí que decirnos ahí. No estoy yo muy confortable con Pakistán porque ellos son un país donde se practica el Islam de una manera extrema, donde ellos aplican lo que se llama Sharia law. Y en ese país, los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos están muy perseguidos. Les dan la pena de muerte, los encarcelan por años y años por hablar supuestamente algo difamatorio contra Mahoma. Es un país que también practica el
el Islam de una manera muy extrema, lo que se llama la ley Sharia, y por lo tanto yo no estoy muy confortable de que ellos son los intermediarios. Me gustaría que otro país donde deja la libertad a las personas, que ellos entraran, porque sí hay países en el Medio Oriente que son islámicos, pero sí hay más libertad, mucho más, como Qatar o Bahrein, otros países, pero Pakistán es uno de esos países donde se persiguen a los cristianos y por lo tanto no estoy muy confortable, pero quizás después de esa guerra y tanto bombardeo, quizás Pakistán, ellos han cambiado de mente y quizás han dicho, ¿sabes qué? No vamos a continuar con esta persecución de los cristianos porque ya vemos que se levantó de despertar este oso grande que se llama los Estados Unidos. Claro, claro. ¿Y en Pakistán tenemos base que tú te acuerdes o no? No, voy a buscar, pero no sé, no creo que tenemos, Luis. No sé, pero yo te puedo decir claramente que es un país que aplica el Corán de manera extrema. Es uno de los países que persigue más a los cristianos en el mundo. Por lo tanto, pues quizás con este nuevo líder que tienen, Shehbaz Sharif, quizás esto se está poniendo más tranquilo y más mejor para los cristianos. Sí. Vamos a ver en esos cuantos días, porque vamos a ver más y más de este tipo. Sí, aquí viendo en Associated Press, perdona que busque aquí, ¿verdad? Rapidito, porque es que es curioso, ¿no? Dice aquí que los analistas afirman que la proximidad geográfica de Pakistán con Irán, uno de sus vecinos, sumada a su relación de larga data con Estados Unidos, le da una posición única en un momento en que la comunicación directa entre ambas partes sigue siendo limitada, o sea, entre Irán y Estados Unidos. Y dice, dice aquí, Islamabad mantiene buenas relaciones de trabajo con la mayoría de las partes clave en la guerra, incluyendo Washington y Teherán. Tiene estrechos lazos estratégicos con naciones del Golfo como Arabia Saudita, con quien el año pasado firmó un acuerdo de cooperación en defensa. No, eso no lo sabía. Sin embargo, no tiene contacto diplomático con Israel debido a la persistente cuestión de un posible Estado palestino. La relación entre Estados Unidos y Pakistán mejoró desde el año pasado con un mayor compromiso diplomático y la ampliación de los lazos económicos. Islamabad se ha unido a la Junta de Paz de Trump. Están en la Junta de Paz de Trump. Okay. Que busca garantizar la paz en Gaza, pese a la oposición interna de los islamitas. Interesante. Esto está bien interesante. No, pues eso es buenas noticias porque ellos eran un país que estaban ellos en la lista de países terroristas. Y yo creo, con la presidencia de Donald Trump, yo creo ellos han reconsiderado su posición como un país terrorista. Yo creo han cambiado de su forma de aplicar su gobierno. Sí, yo creo que, Jesse, para ir cerrando, pero me parece, ir terminando el programa de hoy, me parece interesante que todo esto haya sucedido justo el fin de semana de Resurrección, que ese mismo fin de semana tuvimos números récords en Estados Unidos y en el mundo entero. En Francia, más de 21,000 personas se bautizaron, conversos, adultos. Yo creo que el mundo sí está sucumbido en una oscuridad. Estamos buscando la paz también en el ámbito natural, pero yo creo que ya mucha gente lo que busca es la paz eterna. Quieren buscar la paz más allá de esta tierra. Quieren buscar la luz más allá de las luces que podamos ver aquí. Quieren tener confianza en verdad, en el único que no falla, que es Jesús, ¿verdad? Porque hasta cualquier presidente, Milei, Bukele, qué sé yo, Meloni en Italia, yo no sé, podemos mencionar los que quieran. Si a que le guste Putin, pues Putin, Trump, cualquiera de ellos, todos fallan, pero quien no falla es Jesús, ese sí no falla. Y creo que ver a la gente buscando a Cristo y buscándole en la iglesia católica en masas, en unos números estrambóticos, búsquenlo, lean la noticia, pero es una cosa exagerada lo que hemos visto este año en Estados Unidos y en otros países, gracias a Dios. Y yo creo que hay alguna señal aquí de que
cuando más oscura está la noche es porque está a punto de amanecer. Eso es así. Así que yo creo que mientras más oscuro se está poniendo todo, más la luz está a punto por llegar. Así para que no se nos quede eso en la cabeza. Jesse, unos últimos comentarios para despedirnos. Sí, yo diría que lo mismo que tú dijiste, Luis, que la iglesia ofrece una base sólida porque la iglesia está fundada en Cristo y todo el mundo, hasta este país, está sobre arena movediza, pero nuestro Señor dice que debemos construir nuestros hogares sobre la roca que es Cristo. Y gloria a Dios que tenemos un número récord de conversos entrando en la iglesia católica, porque miran que todas las cosas en el mundo están pasando. Este mundo es simplemente algo transitorio, pero lo único que va a ser sólido y que va a ser eterno es nuestra fe en Cristo y su esposa, la iglesia católica, que permanece aquí en el mundo y que va a permanecer en el cielo perfectamente triunfante. Y los jóvenes no son nada tontos. Ellos están entrando a la iglesia católica en un número récord que no hemos visto nosotros en muchos años. Así mismo, hay que darle gracias a Dios por eso y no olvidarnos que esta batalla continúa, siempre va a estar y que al final el bien ganará y siempre, ¿verdad? Dios está en control. Que no se nos olvide, que no caigamos en la desesperación y no perdamos la esperanza. Jesse, gracias por el tiempo, gracias por todo. Yo le invito a la audiencia a que mire los enlaces que siempre compartimos, que nos busquen por Católicos para Católicos en YouTube y en otros medios. También los que hablan inglés pueden buscar Catholics for Catholics. Ahí hay muchísimo en la internet y en YouTube. Y también pueden buscar el show de Jesse Romero Show, que Jesse Romero es el que está a cargo, obviamente, pero es en inglés. Así que si usted es bilingüe y sabe inglés, mire, aproveche que hay buen material allá. Y con eso entonces nos despedimos, como siempre decimos, y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe.